La inconfundible voz de Robert Plant definió todos y cada uno de los 10 discos de Led Zeppelin en sus 12 años de carrera, sin coristas y con solo un invitado especial en una canción. Ningún otro cantante tiene un sonido parecido al de Robert Plant. Robert Plant tiene un enfoque y una mentalidad completamente distintos. Los increíbles alaridos de Plant combinan la pasión, el poder y el dolor de los viejos cantantes de blues que de niño idolatró con el pavoneo de Elvis, lo emotivo de sus héroes de la música folk y la música tradicional del lejano oriente que conoció en sus viajes. Se conoce cada canción de todos los artistas desconocidos que hay por allí. Sus letras podían hablar de historias celtas inventadas o ser etéreas poesías populares, tributos a Tolkien o alaridos de deseo. Eran una banda de rock y a la vez eran más que eso, gracias a un joven llamado Robert Plant, quien era poeta. Había poesía en su alma, exploró la poesía de otras personas y así definió el carácter multidimensional de su banda. Robert Anthony Plant nació el 20 de agosto de 1948. Creció en una aldea rural cercana a Birmingham, cerca de la frontera con Gales. Cuenta que a sus 13 años descubrió a las chicas y se dejó crecer el cabello. Allí empezó a tomar forma su vida como ídolo del rock. Fue el primer hombre con ese hermoso cabello. Ese cabello rubio estilo medieval que toda mujer quería llevar. Según los planes de sus padres, Robert estaba destinado a lograr una exitosa carrera como contador. Pero antes de comenzar sus estudios, Robert descubrió el blues. Siendo adolescentes, Robert tocó junto a Kevin Gammond y John Bonham en el grupo Band of Joy. Para entonces, se esforzaba por graduarse en la Universidad Kidderminster hasta que tocó Lemon Song. Hacíamos pequeños conciertos locales. Uno de ellos fue el famoso toque de Kidderminster, donde el director del instituto nos cortó la electricidad mientras Robert cantaba The Lemon Song, una canción cruda, alocada, salvaje. Nos echaron de allí. A los 16 años, Robert se fue de casa para dedicarse a su pasión y se dio como plazo para el éxito hasta que cumpliera los 20. Tras algunos años con Band of Joy, el manager lo despidió por tener una pobre voz, pero Robert no se amilanó. Fue cantando en su siguiente banda, llamada Hopstwiddle, que Jimmy Page lo escuchó. Plant, quien apenas ganaba dinero, se mudó con su novia Maureen y su enorme familia de origen hindú. Se casarían en 1968 y tendrían 2 hijos, una niña llamada Carmen Jane y un varón, Karak, nombre de un general celta. A pesar de su vida familiar, Plant cultivaba una imagen de enorme dios del rock. Sus pantalones de mezclilla ceñidos al cuerpo y camisas abiertas eran la imagen más atrevida de la sexualidad masculina en los años 70. Era un tipo bello. ¿Por qué crees que esa imagen le funcionaba? En escena era energía física pura en movimiento. Su presencia escénica y su manera de moverse enloquecía a hombres y mujeres por igual. Se mostró ciertamente cómodo con su muy encendida sexualidad, cosa que le dio libertad a otros cantantes. Al igual que la guitarra de Page, la voz de Plant era un instrumento versátil capaz de mostrar colores, sombras, delicadeza y una intensidad sin igual. Por su enorme energía y gracias a la influencia de los grandes cantantes de blues, podía partirte la cabeza en dos cuando le cantaba al micrófono. Tal era su convicción y su energía. En agosto de 1975, un momento difícil amenazó el futuro de Robert y Led Zeppelin. Plant se encontraba con su familia de vacaciones en Grecia, cuando Maureen Plant perdió el control de su auto y se estrelló. Maureen sufrió fractura de cráneo, y Plant presentó varias lesiones importantes, entre ellas una fractura de tobillo que le impidió pisar un escenario durante 2 años. Robert se recuperó, pero se dio cuenta como nunca de la fragilidad de la vida humana. Aún así, mientras trataba de volver a actuar, una tragedia mayor le esperaba a la vuelta de la esquina. En 1977, durante la primera gira de la banda por Estados Unidos después de su accidente, Robert recibió una llamada de Maureen.
Kerouac, de 5 años, había muerto por una infección respiratoria. El pobre Robert experimentó lo peor que todos podríamos temer. Su hijo murió mientras estábamos de viaje. Robert quedó estupefacto. Su viejo amigo John Bonham se le acercó a abrazarlo y a llorar con él. Este hecho hizo que Robert cuestionara su existencia y su propósito de vida. Parecía poco importante el futuro de Led Zeppelin. Creo que su pasión por la música sufrió un severo golpe. Eventualmente retomaría su pasión, pero creo que este hecho cambió definitivamente sus prioridades de vida. A principios de 1979, Plant accedió a volver a los escenarios. Led Zeppelin ofreció una serie de conciertos históricos en Inglaterra que cambiaría su posición ante la prensa británica para siempre. A su vez, Robert y Maureen recibían con beneplácito a su segundo hijo varón, Logan. Aunque Robert nunca superó la pérdida de Kerouac, parecía que era posible vivir una vida feliz. Peter Grant planeaba una enorme gira por Estados Unidos para 1980, pero el Zeppelin iba a perder altura de manera drástica. John Baldwin nació el 3 de enero de 1946 en Sidcup, Inglaterra. Su padre, Joe, era un exitoso pianista y arreglista, y su madre también trabajaba en el negocio de la música, así que la familia solía actuar en vivo. John recibió su extensa formación musical en un prestigioso internado. A sus 14 años ya era miembro del coro y organista de la iglesia local, por lo que su familia lo alentó a hacer carrera musical. Su padre quiso que aprendiera a tocar el saxofón, pero John sabía que podía ganarse la vida con el bajo. Tiene un talento musical enorme, un talento multiinstrumentista enorme, que le permitió a la banda hacer lo que quisiera en vivo. Baldwin se cambió el nombre a John Paul Jones a sugerencia de un amigo, el manager de los Rolling Stones, quien vio el interesante nombre en el anuncio de una película francesa. En la banda lo llamaban Jonesy. A los 16 años, John tocaba el bajo para una banda popular. De muy joven logró una prolífica carrera como músico de sesión a la altura de Jimmy Page. Tocó e hizo arreglos para muchos artistas como Donovan, Shirley Bassey, Rolling Stones, Rod Stewart y Cat Stevens. De hecho, Jones y Page se conocieron en la sesión de Hurdy-Gurdy Man de Donovan. Pero para ambos músicos, la vida en el estudio, aunque productiva, era aburrida. La esposa de Jones, Moe, le sugirió que llamara a Jimmy Page para saber qué estaba haciendo, como una forma de romper con el tedio y la rutina. Por la admiración de Jones hacia Jimmy, lo llamó. La vida nunca volvió a ser aburrida. Las mejores composiciones de Zeppelin se originaron con Jones. Los demás confiaban que él podía darle energía o una atmósfera sutilmente hilada a una canción. Nadie entiende bien la enorme contribución de John Paul Jones. Cuando escuchamos los teclados de Escaleras al Cielo o escuchamos Rain Song, escuchamos el trabajo de John Paul Jones. Aunque Jones contribuía con las fiestas de la banda en las giras, lo llamaban el callado, pero solo por comparación con los demás. Se hacía pasar como una persona callada, pero siempre supe que era muy ruidoso. Con el pasar del tiempo, Jones prefería hospedarse en hoteles distintos durante las giras, visitar a sus amigos y explorar cada nueva ciudad. Todos se divertían juntos, pero cuando se calmaban todos tenían sus cosas que hacer por su lado. Siempre fue un profesional. Nunca dejó de llegar a tiempo y listo para tocar. Compartía su trabajo con una vida tranquila en Devon con su esposa y sus 3 hijas. Al igual que Plant, recargaba sus energías y disfrutaba de su familia.